Durante una semana disfrutamos de la última propuesta eléctrica de Nissan, el Nissan Ariya, un vehículo que supone una revolución si lo comparamos con el Leaf, ya que existe un salto considerable en términos de cualidades y calidades. En los siguientes minutos desgranamos las prestaciones de este vehículo, así como sus consumos en el uso del día a día y en viajes. Además, os daré mi opinión sobre este modelo. ¡Acompáñame! Este vídeo tiene un índice, así que podrás avanzar o retroceder hasta la sección que más te interese. Comenzamos esta prueba. Recogemos este Nissan Ariya que marca 8.740 kilómetros en su odómetro. Veremos cuántos kilómetros le hacemos durante esta semana. Hace ya unos meses probamos el Nissan Ariya de 63 kWh con tracción delantera, 218 caballos y una autonomía de 394 km WLTP. Ahora probamos la versión más capaz, con una batería de 87 kWh, tracción delantera, 242 caballos y una autonomía de 518 km WLTP. Los precios de la versión de 63 kWh arrancan en 44.740 euros, mientras que la de 87 kWh arranca en 50.240 euros. La capacidad de carga del maletero es de 468 litros y, como podéis ver, tiene unas formas bastante rectas, aprovechando muy bien los huecos disponibles. Además, cuenta con una separación bajo el suelo que le permite guardar los cables de carga, entre otros accesorios. Este coche, a pesar de haber sido diseñado desde cero como eléctrico, no cuenta con maletero delantero. Si nos vamos a las plazas traseras, y a pesar de tener el asiento del conductor colocado para una persona que mide 1,90 m, queda mucho espacio libre. Y es que esta es una característica distintiva de este modelo. Es un coche muy amplio en su interior. Estos asientos traseros son calefactados y disponen en la consola central de salida de aire, además de tomas USB y USB-C. No creo que lo podáis apreciar en el vídeo, pero las calidades percibidas son muy buenas. Si vamos a las plazas delanteras, lo más llamativo es el enorme espacio que queda libre para los pies. Como veis, toda la parte inferior queda diáfana, dando sensación de mucha amplitud. También llama la atención sus dos pantallas de 12,3 pulgadas que ocupan la parte izquierda y central. Sin duda alguna, para mí, lo más llamativo de este modelo son las calidades percibidas y el enorme espacio interior. Los asientos delanteros son calefactados y ventilados, y la verdad es que la ventilación va tan bien y da tanto frío que no me termina de convencer. La consola central alberga el pomo de marchas, así como los modos de conducción, entre otros botones como abrir una segunda guantera o activar el e-pedal. Un aspecto destacable es que esta consola central se puede desplazar hacia adelante y hacia atrás. A diferencia del Leaf, el Ariya es el primer eléctrico en incorporar conector CCS, pudiendo alcanzar 130 kW. Para la carga en corriente alterna, la potencia se reduce en este modelo a 7,4 kW, ya que no tiene los dos pines inferiores que facilitan la carga trifásica. No obstante, existen versiones que cargan a 22 kW en corriente alterna. Una característica que me gustaría compartir con vosotros y que es un ejemplo del elevado equipamiento tecnológico que incorpora este Nissan Ariya es este espejo retrovisor interior que nos permite cambiar entre el comportamiento de un espejo tradicional o uno digital a través de cámara. Además, incorpora de unos botones que nos permiten configurar la imagen mostrada. La primera prueba es la típica comparativa que suelo realizar tras recoger un coche eléctrico, y es compararlo con el consumo de mi Tesla Model S75 de 2017 en el recorrido de vuelta hasta casa. Sé que son modelos y segmentos diferentes, y que a muchos os chirría, pero me gustan estas comparativas para así tener una referencia sobre el consumo del coche probado, y determinar si es bajo, alto o normal. Aquí tenéis los datos para el recorrido que realizamos en paralelo entre Alcobendas y Torrejón de Ardoz, que comprende una distancia de unos 35 kilómetros. 14,8 kWh a los 100 km para el Nissan Ariya, mientras que mi veterano Tesla Model S se quedó en 13,2 kWh a los 100 km. En los siguientes minutos os muestro el viaje de 513 km que realizamos para completar el recorrido de ida y vuelta entre Madrid y Burgos. Salimos desde Torrejón de Ardoz con la batería al 100% y tenemos 507 km de autonomía estimada. Y antes de ponernos rumbo a Burgos, haremos una parada en Alcalá de Henares para recoger a mi madre. En total, viajaremos 3 adultos, mi madre, mi pareja y yo. Primera y única parada en Alcalá de Henares, y fijaros que hemos recorrido 10 kilómetros, el consumo medio es de 16,5 kWh a los 100 y la autonomía estimada sigue siendo la misma. Hoy es 15 de julio y vamos hacia Burgos. La Nacional 1 nos indica el navegador que hay retenciones. Lógico y normal en esta época del año. A la altura de nuestro paso por el puerto de Somosierra, el consumo medio es de 22 kWh a los 100
y desde que salimos de Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Somosierra, llevamos 1 hora 40 minutos para hacer 105 kilómetros aproximadamente. Mucho tiempo, pero es que hay bastante tráfico. Llegamos a Burgos. En total hemos conducido 249,5 kilómetros, consumo medio 19,8 kilovatios hora a los 100. Aún nos sobran 44% de batería, 204 kilómetros de autonomía estimada. No vamos a cargar el coche porque no nos hace falta, tenemos un 44% de batería, pero fijaros que aquí tenemos un cargador de Thunder de 180 kilovatios y mientras vamos ahora a tomar algo y picar por aquí por Burgos, pues podríamos perfectamente dejar el coche cargando. Al fondo de la imagen está la Fuente de los Delfines y junto a ella la Plaza de España, donde se encuentra el mercado de abastos, el lugar perfecto para comprar queso, morcilla, chorizo y otros productos típicos de la tierra. Nosotros estamos en la calle San Lesmes, junto a los Gigantillos, 2 figuras típicas y representativas de Burgos. Esta calle de San Lesmes toma su nombre por la iglesia de San Lesmes, que tenemos a nuestro lado. Y si miramos al frente, vemos que bajo nosotros circula el río Vena, que confluye al final de esta calle con el río Arlanzón. En nuestro primer cruce tenemos la Plaza de San Juan y a nuestra derecha, tras un pasadizo, la calle de San Juan, que nos lleva directos al centro de Burgos, en concreto a la calle San Lorenzo. Recuerda esta calle si lo que buscas son sitios donde tomar algo. Estamos en el Paseo del Espolón, junto al Arco de Santa María que da acceso a la Plaza del Rey San Fernando y a la Catedral de Burgos. No sé si se aprecia lo suficiente, pero guardo especial cariño y aprecio por la ciudad que me vio nacer y crecer hasta los 16 años. Esta foto está tomada en la calle Laín Calvo, que se comunica con la Plaza Mayor y casi con la Catedral. Este fue mi barrio hasta los 6 años. Y aquí tenemos a Eva haciendo un baile improvisado de ATS en el templete que está ubicado en el Paseo del Espolón, en Burgos. Son las 8:30 aproximadamente y vamos a salir de Burgos con este Nissan Ariya. Como veis, aún tenemos un 40% de batería aproximadamente y un fuerte olor a morcilla de lo que llevamos en el maletero. Sí, lo he dicho bien, morcilla. ¿Por qué hemos estado comprando esta mañana? Y llevamos aquí, como veis, rico y una sarta de chorizo y bueno, embutido típico de la zona, muy rico. Evita nos va a llevar desde Burgos hasta Torrejón de Ardoz o hasta Alcalá de Henares y luego Torrejón de Ardoz. Nuestro recorrido de vuelta. Son las 9. Arrancamos este Nissan Ariya. Como vemos, pues prácticamente son las 9. Tenemos 44% de batería, 202 kilómetros de autonomía estimada. Tenemos 245 kilómetros hasta Torrejón de Ardoz. Nosotros vamos a Alcalá de Henares, pero bueno. Y 202 de autonomía, así que vamos a tener que hacer una parada de carga, sí o sí. Podríamos haber cargado en el cargador que teníamos al lado de Thunder, pero como comentábamos, la idea es probar la autonomía de este Nissan Ariya, cuánta autonomía podemos sacar en viajes. Así que vamos a ver cuántos kilómetros podemos hacer con ese 44% y conforme a eso pues veremos si paramos a cargar dentro de 100 kilómetros, 150, 180 o cuando sea. Aquí cogemos ya la A1 dirección Madrid. Estamos probando el Nissan Ariya de batería grande, 87 kWh útiles, 91 kWh brutos aproximadamente. Y tiene un motor, en esta versión en concreto, de 242 caballos, ubicado en el eje delantero, así que es tracción delantera, y le permite acelerar en el 0 a 100 en 7,6 segundos. Al estar el motor en el eje delantero, se nota que las prestaciones no es como en otros vehículos, y bueno, pues como que patinan un poco si le aceleras demasiado, pero vamos, en general las prestaciones son más que adecuadas para el vehículo que es, un vehículo muy cómodo, muy amplio.
y que permite viajar tranquilamente, tal y como estamos comprobando en este viaje desde Madrid a Burgos, ida y vuelta en el día. Es que es súper amplio. Y aquí atrás hay bastante hueco también. Bueno, eso también es cierto, va conduciendo Eva, que mide 1,60, así que... Unos 20 kilómetros antes de llegar al puerto de Somosierra nos quedaba un 8% de batería, así que decidimos desviarnos y hacer una parada en el punto de carga de 100 kilovatios que tiene Güenea en Castillejo de Mesleón, un pequeño municipio en la provincia de Segovia. Llegamos al cargador de Güenea, llevamos recorridos en total 132 kilómetros, consumo medio 19,4 kilovatios hora a los 100, y desde que salimos de Madrid 382 kilómetros, consumo 19,9 kilovatios hora a los 100. Nos queda aún un 8% de batería, 39 kilómetros de autonomía estimada. Si hemos completado 383 kilómetros con un 92% de batería, significa que con el 100% podríamos conducir 416 kilómetros. Por tanto, podemos afirmar que en viajes con el 100% de la batería tendrás aproximadamente unos 400 kilómetros de autonomía real. Cargador de Güenea en Castillejo de Mesleón. Y como veis ya estamos iniciando la recarga. De momento potencia máxima 70 kilovatios. Este punto es de 100 kilovatios máximo. Pero también es cierto que hay otro vehículo cargando. Un MG4. Y este Nissan Ariya carga un máximo de 130 kilovatios. Hemos cargado el 8%, el 62% en 36 minutos. El coste de la recarga ha sido 24 euros. Y vamos a continuar viaje, dirección Alcalá de Henares y de ahí hasta Torrejón de Ardoz. Evita, ¿tú qué opinas? ¿De qué? ¿Te ha molado el pueblo? Vale. Y llegamos a Alcalá de Henares, desde que cargamos en Güenea hasta aquí. Hemos recorrido un total de 120 kilómetros, consumo medio 17,3 kilovatios hora a los 100. Y llegamos a Torrejón de Ardoz tras recorrer en total 513 kilómetros con un consumo medio de 19 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Y desde que salimos de Castillejo hemos recorrido 130 kilómetros, consumo medio 12,7 kilovatios hora a los 100. Si analizamos el viaje hasta nuestra parada de carga, tenemos que en el primer tramo condujimos 383,2 kilómetros, con un consumo medio de 19,9 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Y en el segundo tramo, que tiene una orografía más favorable, condujimos 130 kilómetros, con un consumo de 12,7 kilovatios hora a los 100 kilómetros. En total completamos 513 kilómetros con un consumo de 19 kilovatios hora a los 100 kilómetros. El coste total del viaje, incluyendo la recarga en casa, fue de 31,85 euros, lo que se traduce en un gasto de 6 euros cada 100 kilómetros. No está nada mal para un SUV de estas dimensiones. Cualquier homólogo de combustión habría gastado bastante más. A continuación calculamos la energía que gastamos en cada recarga en corriente alterna, gracias a los datos facilitados por mi Wallbox de casa. Bueno, pues desde ayer hasta hoy hemos estado cargando este Nissan Ariya con batería útil de 87 kWh y hemos cargado el 33% con el que llegamos al 100% de batería. Tenemos ahora 497 kilómetros y hemos gastado 66 kWh para completar esa carga hasta el 100%. Esto significa que gastamos un 13,82% más de energía en la recarga sin corriente alterna con este Nissan Ariya. A continuación comprobamos el consumo y autonomía que tiene este Nissan Ariya en el uso diario. Salimos de Torrejón de Ardoz, tenemos 90% de batería, 439 kilómetros y nos vamos a ir a trabajar. El típico recorrido que realizamos día a día pues, para ir a la oficina. Nos dice que tenemos 57 kilómetros, 44 minutos con el tráfico actual, aunque fijaros que ya hay un poquito de atasco. Y llegamos a Las Rozas. En total hemos conducido 57 kilómetros, consumo medio 16,4 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Aún nos sobra un 79% de batería, 393 kilómetros. Importante, hemos ido con el aire acondicionado puesto en todo momento. Fijaros que además está a 25 grados y es que enfría una barbaridad este aire acondicionado. Y además, no sé si lo llegaréis a ver, pero aquí lo tengo casi cerrado porque da mucho aire y muy frío. Salimos del trabajo y nos vamos para Torrejón de Ardoz con este Nissan Ariya. Tenemos un 77% de batería, 386 kilómetros de autonomía estimada. Y llegamos a Torrejón de Ardoz. En total hemos recorrido un total de 51,7 kilómetros con un consumo medio de 13,4 kilovatios hora
a los 100 kilómetros. Aún nos sobra 69% de batería, 366 kilómetros. Temperatura exterior 39 grados y hemos ido en todo momento con el aire acondicionado puesto. Volvemos de hacer la compra y nada, solo han sido unos minutos, pero ya tenemos un 3% más de batería. Salimos desde Torrejón de Ardoz hasta Las Rozas, tenemos un 84% de batería, 444 kilómetros. Y llegamos a Las Rozas tras recorrer 56,8 kilómetros con un consumo medio de 16 kilovatios hora a los 100. Aún nos sobra un 72% de batería, 389 kilómetros. Nos vamos de vuelta desde Las Rozas a Torrejón de Ardoz con este Nissan Ariya. Tenemos en total 371 kilómetros de autonomía, 69% de batería. Y llegamos a Torrejón de Ardoz tras recorrer 48,4 kilómetros, consumo medio 13,9 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Aún nos sobra 61% de batería, 339 kilómetros de autonomía estimada. A lo largo de estos 2 días he completado 213,9 kilómetros, con un consumo medio de 15 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Esto significa que este Nissan Ariya tiene una autonomía de 580 kilómetros bajo este contexto. Una cifra superior a los 518 kilómetros WLTP que homologa esta unidad. Es importante indicar que si en este volante no llevas las manos en esta parte superior, en esta zona de aquí, el coche no va a detectar tu mano y va a estar constantemente el ProPilot, el asistente a la conducción que tiene Nissan, te va a estar requiriendo de que sujetes al volante, de tal forma que si tienes la mano aquí, no te va a detectar y entonces cada pocos segundos te pide que sujetes el volante. De nuevo a poner la mano en esta zona superior. El sistema de ProPilot que incorpora Nissan, en este caso concreto, es como para que me entendáis, un control de crucero adaptativo con mantenimiento de carril. Funciona bastante bien. En algunas ocasiones quizás es porque sujetas el volante, pero te puedes llevar algún susto de que te deja de funcionar y te echa un poco del carril, pero en general funciona muy bien. De hecho, incluso sin llevarlo activado, el vehículo, si detecta que pasa alguien por al lado y tú como que te vas un poco en el otro carril, te avisa, y no solo te avisa, sino que te vuelve a meter en el carril. Así que funciona muy bien este asistente que tiene Nissan, este ProPilot funciona muy bien. Es un asistente muy completo y la verdad que nada malo que decir. Incluso en las curvas, que son muy cerradas y la velocidad máxima es de 90 o 100 km hora, pero esta velocidad quizás es un poco excesiva, pues el vehículo automáticamente reduce un poquito la velocidad para tomarla de forma adecuada. Esto es algo que únicamente lo he comprobado que lo hace muy bien Tesla y veo que este ProPilot de Nissan también lo hace. Una de las pegas, pero esto les pasa a muchísimos sistemas de asistentes a la conducción, es que te va leyendo las velocidades máximas de la carretera, te va leyendo las señales de la vía, y esto en ocasiones significa algunos inconvenientes, como ya nos pasó por ejemplo con el Volkswagen ID.5 GTX en nuestro viaje desde Madrid hasta Barcelona, ida y vuelta. Pero vamos, el recorrido de ida recuerdo que lo comenté porque este asistente te toma de repente la señal de la salida de la autovía, piensa que es de 60 y tú estás en la autovía a 120 y de repente te reduce la velocidad máxima a 60 y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Y tienes que subir rápidamente la velocidad para adecuarte de nuevo a la velocidad máxima de la vía. Pues nos toca devolver ya este Nissan Ariya. Estamos recorriendo los últimos 30 kilómetros con él y la verdad que es un vehículo que nos ha gustado mucho, nos ha encantado. Ya estuvimos probando la versión con batería pequeña, que no nos terminó de convencer, quizás fue porque era una época en la que hacía más frío y entonces la autonomía, los consumos que daba la autonomía era menor y los consumos que ofrecía este Nissan Ariya eran un poco más elevados, no sé si era por eso o por qué motivo, pero no nos terminó de convencer. Pero en esta ocasión los consumos, la verdad es que en el uso del día a día estamos teniendo consumos del 17, 18 kilovatios hora a los 100, así que bastante bien. Nos está convenciendo y nos está agradando bastante este vehículo. En cuanto a prestaciones, confort, muy bueno. El viaje que realizamos a Burgos sin ningún tipo de problema. Los asistentes a la conducción que tiene son muy completos. De hecho, te ayudan a realizar una conducción muy liviana, muy tranquila, muy cómoda.
y además te sientes muy seguro porque sabes que si en algún momento concreto cometes un error, el vehículo te puede rectificar. Pues no ves un vehículo en el ángulo muerto, el vehículo te avisa con antelación, además te evita que te cambies de carril, incluso de forma muy precavida, es decir, tú has visto que hay otro vehículo y no hay ningún tipo de problema porque va más lento o porque está reduciendo velocidad o porque se ha cambiado otro carril y sí podrías cambiarte, y aún así este vehículo es muy precavido y te evita ese cambio de carril para que no tengas ningún susto, ningún contratiempo. La verdad que muy bien, los asistentes a la conducción de este vehículo muy bien. El consumo, como digo, la verdad que nos ha sorprendido. En el uso del día a día tendremos esa autonomía homologada incluso superior, más de esos 518 kilómetros homologados por esta versión, este modelo concreto. Y la verdad es que es un vehículo muy amplio, por fuera parece grande, pero luego en cuanto a dimensiones no es tan grande, e interiormente tiene mucho espacio, mucha habitabilidad, y la verdad que se puede viajar tranquilamente, 5 adultos, es comprensible que quizás el espacio de ancho no vas a ir muy cómodo si eres una persona grande, pero en cuanto a largo y el espacio que queda libre para las piernas es más que suficiente, y van a viajar de forma muy muy cómoda. De hecho, yo mido unos 78 y el asiento mío deja atrás un espacio más que suficiente como para que se meta una persona de mi estatura e incluso de más estatura. No hay ningún tipo de problema en ese sentido. El espacio es perfecto. En cuanto a las potencias de carga, no lo hemos podido comprobar bien porque el punto de recarga donde paramos nosotros era de 100 kilovatios. Encima el punto no nos daba más de 70 kilovatios, así que no pudimos realizar esa prueba de carga que nos hubiera permitido comprobar esos tiempos. Aún así, por nuestra experiencia y lo que hemos estado comprobando, la verdad que en viajes tampoco vas a requerir de, a no ser que hagas viajes de 1000 kilómetros o más de 1000 kilómetros, que no creo que sea lo común, pero para viajes de 400 kilómetros lo harás con la carga que lleves al salir de casa. Para viajes de 500, 600 kilómetros tendrás que hacer una parada, y no creo que sea de más de 5, 10, 15 minutos como máximo. Y con este contexto, con esta forma de conducir, podrás viajar tranquilamente. Es un vehículo muy alto, comparado con otros SUVs, es más alto que otros SUVs, y eso se nota al montarte. Y bueno, por ejemplo, en el caso de mi madre, que tiene problemas en la cadera, y bueno, en definitiva, es una persona ya mayor, que pues un coche así de esta altura le permite y le facilita la entrada y la salida al vehículo sin ningún tipo de problema y con una mayor comodidad y sin esos problemas que sufre y vive cada vez que se tiene que montar en mi Tesla Model S. Lógicamente, al ser tan alto, da una mayor visión, mayor visibilidad, y cuando vas conduciendo pues te sientes pues más tranquilo, más seguro, porque tienes un mayor campo de visión. Una sensación de estar más alto siempre da una mayor tranquilidad o una falsa sensación de mayor seguridad. La información que ofrece este vehículo en cuanto al head-up display, el cuadro que tienes detrás del volante, la interfaz de esta pantalla multimedia que tenemos aquí, resulta bastante cómoda e intuitiva, aunque aún así le notamos cierto lag. El software de este Nissan Ariya quizás está un poco por detrás de la competencia o algunas empresas de la competencia, pero tampoco es algo exagerado, es decir, es correcto y tampoco está mal, y más teniendo en cuenta que es un vehículo con un precio relativamente elevado, son unos 50.000 euros aproximadamente para esta versión que estamos probando, y es un precio relativamente elevado, y eso que bajaron hace unos meses, antes estaba más caro, pero 50.000 euros por este modelo. Y mira que me ha gustado y me ha convencido, pero claro, dices, tengo un Tesla Model Y por 2.000 euros más, tracción integral en vez de tracción delantera como es este, con muchas mejores prestaciones, tanto de potencia de carga, de aceleración, bueno, mejores prestaciones en cuanto a la respuesta también del interfaz. Entonces, en este sentido, quizás este Nissan Ariya no está mal, pero o ofrecen unos buenos métodos de financiación o consiguen rebajar ese precio,
o lo va a tener complicado, porque la competencia con ese Tesla Model Y y esos vehículos que está empezando a traer BYD, por ejemplo, lo va a tener complicado. Digamos que antes Nissan, y yo he tenido dos Nissan, era una marca como más generalista, en la que precio, equipamiento, tecnología estaban más o menos correctas, y eso te animaba a hacer ese tipo de compra. En este caso, quizás para justificar ese elevado precio, da la sensación como que la calidad de acabados interiores es mucho mejor, y eso probablemente incentive más realizar esta compra por esa percepción de esos acabados que tiene este vehículo. Pero ¿hasta qué punto lo justifica? Pues no lo sé, porque al final un Tesla Model Y, contrariamente a lo que muchos dicen, no tiene malos acabados. Quizás la sensación de que tiene menos pantallas, menos información, menos botones, da la sensación de un vehículo, por decirlo así, un poco más simple o de menos calidad, pero nada más lejos de la realidad. Simplemente es que estamos acostumbrados a vehículos con muchos botones, pantallas enormes, y al final, en realidad, cuando te acostumbras a con 4 botones hacerlo todo y una pantalla, la verdad es que yo me siento cómodo. La frenada regenerativa que tiene este vehículo es suavecita comparado con otros modelos, pero bueno, no está mal. Y luego, si le quieres meter una mayor retención, tienes el E-Pedal, que en esta versión, a partir de este modelo, no es como en el Nissan Leaf y no frena del todo, de tal forma que si quieres detener el vehículo vas a tener que accionar el pedal de freno sí o sí. Vehículo con una aceleración de 0 a 100 en 7,6 segundos, motor en el eje delantero, 242 caballos, una batería de 87 kWh útiles, 91 kWh brutos, batería refrigerada por líquido, muy importante porque es el primer vehículo de Nissan que va con batería refrigerada por líquido, y también el primer vehículo de Nissan con conector CCS, muy importante también. Y bueno, pues las prestaciones son más que correctas, la verdad. No se le puede pedir mucho más a este vehículo. Quizás un poquito más de eficiencia sería la leche, pero es que es un vehículo más alto que un Tesla Model Y, por ejemplo, por buscar un competidor más o menos directo. Y claro, la aerodinámica al final se tiene que notar de alguna manera. Un Tesla Model Y tiene un poco más de autonomía, pero también es más bajo, más aerodinámico. Este es más alto, tiene mucha mayor altura libre al suelo. Por tanto, en función del uso que le vayas a dar, un Tesla Model Y quizás se te quede corto. Y este Nissan Ariya, con esa altura libre al suelo, pues te va a permitir meterte por esos caminos que quizás con un Tesla Model Y vas a estar sufriendo por si rozan los bajos. La verdad es que me alegro mucho porque cada vez tenemos más opciones en el mercado de vehículos eléctricos, opciones cada vez más interesantes. Los precios es otra cuestión, que esperemos que poco a poco vayan ajustándose. De hecho, se han ido ajustando, pero necesitamos y deseamos que se ajusten más, porque esto beneficiará a todos, porque los números ya cuadran o empiezan a cuadrar metiendo las ayudas, y si no las metemos, en algunos modelos también cuadran. Es importante indicar que estamos a mediados de julio y que todas estas pruebas se han realizado en plena ola de calor, con temperaturas mínimas de Madrid de, no sé, 22 grados por la noche, 24 grados a primera hora de la mañana, por ahí. Ha hecho mucho calor y esto pues al final se nota. Tienes que ir con el aire acondicionado, vamos, he tenido que ir con el aire acondicionado en todo momento, tanto para ir a trabajar como para volver de trabajar, sobre todo a la vuelta. Finalmente, tras 7 días, nos toca devolver este Nissan Ariya con el que hemos completado 1015 kilómetros. La verdad es que nos hemos quedado con ganas de más, porque nos ha encantado. ¿Qué le vamos a hacer? En su lugar tendremos que compensarlo con este coche que recogemos, un Ford Mustang Mach-E rango extendido tracción integral. No está nada mal, ¿no? Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis ya, dar al botón de me gusta y nos vemos en el próximo. El próximo será sobre el Ford Mustang Mach-E.